Me acuerdo una vez que estábamos en la clase de... Más bien, en la carrera de actuación. Me acuerdo una vez que... ¿Estamos en vivo? Y ya justamente en las clases como de expresión verbal te decían que justamente que pues bostezar está bien, porque justamente es como una forma de estirar la cara, las articulaciones, y también es una forma de recuperar oxígeno, ¿no? Entonces es bueno bostezar y te ayuda también a la dicción y proyección y todo eso. Abre el conducto. Entonces me daba mucha risa que justamente ya después de escuchar eso todo el tiempo estábamos... Y el profe es como, bueno, ya, aquí no, ya, sí, cálmese. Sí, ya no se relajen tanto. Ya no se relajen tanto. No usen tanto la técnica. Sí. Oye, empezamos entonces. Empezamos, y de una vez un saludote a Mónica Sánchez. Mónica, qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Una vez más. Ella dice, aferrarse al pasado y tener miedo del futuro. 2 de mis actividades favoritas. Oye, Mónica, no, pues hay que ver hacia adelante. No, pero fíjate que empieza fuerte, porque precisamente es una de las cosas, ¿no? Por no ver hacia el futuro, sí. Queremos aferrarnos, ¿no? Porque decimos, no nos gustan los cambios. Pero antes de empezar con el tema, porque la otra vez dijiste algo que sí es cierto, pues ya, o sea, como que somos muy famosos y no nos presentamos, o qué onda, ¿no? Mónica. Nuestra espectadora número 1. Sí. Mónica que no sabe quiénes somos. Sí. Pues él es Daniel Ruiseñor y mi nombre es Eduardo Contreras y pues estamos aquí en La Papaya Cósmica. Que fíjate que hoy estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a un actor, Sergio Mayer, y por unas cosas que se estaba metiendo, ¿no? De política y de meterse en otras cosas, asuntos personales y eso, ¿no? Pero el chiste es que nadie contestaba, o sea, se hacía una pregunta, nadie contestaba como tenía que ser, le regresaban la pregunta y nadie contestaba, y fácil, se fueron como 10 minutos de Papaya Cósmica, donde otros temas salieron a relucir. Uh-huh. Pero ya al final me quedé, y la pregunta primera, ¿no? Luego pasa eso, luego estamos como iniciando una conversación y se nos va la primera pregunta o el primer comentario. No sé por qué pasa, yo sé que a veces un comentario nos jala a otro, pero también como que nunca finalizamos algo, ¿no? Sí, por lo menos no finalizarlo, pero por lo menos sí darle la importancia que es. Y pues el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy, Daniel? El tema de hoy es aferrarse al pasado. Hakuna Matata. Una forma de ser. Así es. Que es muy difícil quitarte una forma de ser, ¿no? Quitarte lo aprendido. Sí, ¿no? Sí. O sea, lo que aprendiste, así debe de ser, y es lo que me enseñaron, y no sé hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, pues vemos las consecuencias. Sí, y mira que a mí, en lo personal, digamos, hablando como en cuestiones de escuela, como yo tuve los 3 años de mi carrera en actuación al mismo maestro, pues al final seguimos una línea muy clara, ¿no? de aprendizaje. Pero veía muchas veces con otros compañeros que le sufrían mucho de repente porque se aferraban a lo que les enseñó la maestra, el maestro en el año anterior, y de repente pues tiene sus propios métodos y sus propias formas de enseñar, y estos de repente pues decían, no, es que yo aprendí así, no, es que con este maestro lo hacemos de tal forma. Y creo que es importante que uno se pueda dar ese permiso de, digamos, sí quedarse con las enseñanzas anteriores, pero también poder recibir con las puertas abiertas las nuevas, ¿no? Y siendo joven creo que es muy importante, porque después, mientras uno más va envejeciendo, se puede ir volviendo un poco más terco, ¿no? A veces no, a veces te vuelves más sabia, pero si tienes como ciertas mañas, yo creo que, y ciertas necesidades, yo creo que eso con los años va empeorando. No lo sé, ¿tú qué opinas? Fíjate, pero aferrarse a técnicas de actuación, por ejemplo, sí. Está muy cañón, porque no hay
no hay una técnica pura, por lo menos que se esté dando, a menos que vayas a una especialización, ¿no? De esa técnica. Porque, por ejemplo, hablando de esta técnica de Stanislavski, Stanislavski, él hacía una serie de ejercicios que ya no se dan ahora. Ejercicios que tal vez nada que ver con actuación, ¿no? Como por ejemplo, tiro al arco. Y vas a decir, pues, ¿para qué sirve el tiro al arco, no? O montar a caballo, o esgrima, bueno, se da combate escénico, pero hay una serie de ejercicios que ya se fueron quitando, me imagino obviamente por el lugar, o sea, no vas a dar equitación en una escuela, ¿no? O sea, no es un campo abierto ni nada, o tiro al arco, que hay que hacerlo. Sin embargo, tenían sus objetivos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si has visto en las Olimpiadas los que tiran el arco, la atención que tienen cuando tiran el arco y toda la técnica de concentración, sobre todo de atención, porque hay aire, hay pues los círculos me imagino que se deben de convertir en uno solo. Tu atención tiene que estar en lo que debe de estar sin olvidarte en el exterior. Evoluciona. Esto quiero decir que van cambiando y agarrando nuevas técnicas. Pero ¿qué pasa cuando se aferran a que esto es así porque así funcionó? Y entonces no sé si sea un problema de actualización o un problema de aferrarse. Pues mira, ahorita que mencionaste lo del tiro con arco, justamente el maestro en el primer año nos dejó una lectura que se llama Zen en el arte del tiro con arco. Entonces, justamente trataba de este hombre occidental, un europeo que tiene obviamente una forma muy similar a la nuestra de pensar y de ejecutar ciertas acciones en la vida y cuál es su percepción del éxito, ¿no? Entonces, este tipo se va a vivir a Japón, creo, quizás ahí me equivoqué, pero según yo sí es Japón, y justamente fue con su esposa y cada uno buscó a un maestro zen. Su esposa fue el de esgrima y el suyo fue uno justamente del tiro con arco. Y este güey se frustraba porque no le salía, el maestro solamente le decía tranquilo, hazlo así, esa es la posición, pero simplemente hacía lo que le pedía el maestro, pero simplemente no sucedía como él quería. Y es más, el arco ni tocaba la tabla, solamente caía feo. Y justamente él un día estuvo practicando y encontró como una maña para hacerlo bien. Y de repente le dijo, oye, profe, pues ven, mira, lo hace. Y justamente en el blanco, ¿no? Y el maestro le dice, te me largas, fuera de aquí. Y ya, pero ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Vete. Y ya tiempo después va con él y ya le habla y dice, ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué hice mal, pero dime qué hago. Es que mira, tú estás enfocándote mucho en el objetivo, estás pensando en el blanco. Lo importante es el proceso. Y tú buscaste una maña de saltarte esos pasos solamente para llegar al blanco. Eso no lo enseñamos nosotros, de eso no se trata. Entonces, justamente es muy curioso porque nosotros siempre ya estamos pensando un paso adelante, siempre estamos pensando en el futuro y no estamos enfocándonos en el presente, ¿no? Que sonará quizás muy hippie, pero creo que esa es una de las enseñanzas más importantes en la actuación y en la vida, yo creo en general. Pues algo que te enseñan precisamente es el estar y el ahora, ¿no? Estar presente y estar en este momento. Y eso es un estado de alerta constante. Que luego se nos olvida. Esto que acabas de mencionar de los atajos, hijos, cómo se da. Es horrible ver a los actores, a todos, directores también todos, ¿no? Tomar atajos para que piensen que ya lo lograste, ¿no? Así como para la aprobación del otro. Sí. Y lo peor de todo es que podrás engañar y podrás decir, sí, me engañaste, ¿no? Pero se olvidaron de todo este proceso. Y se va a ver en un momento u otro, ¿no? Pero esto de tomar atajos está muy cañón. Pero bueno, se da mucho. En cuestión de técnicas, yo no sé si haya una técnica que alguien diga, es que esta técnica ya está muy vieja, ya no quiero, o sea, no me sirve, no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de actuación de teatro, que son para cine y televisión, que al final de cuentas dicen, el teatro sirve para todo. ¿Estás de acuerdo con eso?
¿Cómo fue ese último? Que las técnicas de actuación, de teatro, sirven para todo. La vida, o sea. No, para actores de cine y de televisión. O puede haber que haya actores que simplemente sean de cine, nada más de cine, que si pisaran un escenario nada más fue por los ejercicios de actuación, pero no en teatro. Sí, es que yo pienso que los ejercicios sí sirven para ambos, ya sea, o bueno, para los tres, ya sea televisión, cine o teatro, solamente que unos solamente lo practican y lo ejecutan para un arte en específico, ¿no? O sea, al final, ¿qué te hace ser bueno en tal técnica, en tal área, especialidad? Pues es la práctica. Entonces, quizás es lo que pasaba mucho, por ejemplo, en Casa Azul, güey. Que sí, se le daba un gran enfoque a la teatralidad, al teatro, pero las instalaciones no estaban hechas para eso, porque al final era una casa y pues lo que más luego nos costaba trabajo en los ejercicios, en los exámenes, cuando ya se nos ponía en un teatro, era justamente la proyección, la dicción y la energía, ¿no? Porque luego todo era demasiado, no voy a decir bajo de energía, pero un poquito más solemne. Ajá, más concentrado. Más concentrado, justamente porque estábamos siempre en espacios chicos y eso se podía de repente adaptar más al cine o a la televisión. Pero ahí está mi punto, ¿no? Es aferrarse al pasado porque lo que se está enseñando es para teatro, ¿no? O sea, todo lo que tú hayas aprendido, sí o no, escucharás palabras como en el escenario, o para las butacas, o cuida tus luces, ¿no? Las diablas, todo eso tiene que ver todo para el teatro. O sea, el lenguaje es teatral. Sí. ¿No? Y no hay un lenguaje que mientras estés haciendo un ejercicio te digan, mira, es que la cámara, ¿no? Eso hasta que estás, o como dices, o practicándolo en otro lado, o tienes otro maestro, pero el maestro de actuación como tal, sí, es totalmente para teatro, ¿no? Entonces ahí es donde digo, no que se quite, sino que se adapte los lenguajes, que sí haya, ahorita lo estamos viendo, cómo ha cambiado las cosas, pero si no hubiera pasado esto, ¿qué? Lo de la pandemia y estar frente a una pantalla, ¿cuánto tiempo nos hubiera costado entender que el lenguaje está cambiando? Sí. ¿No? Y entonces los ejercicios deben de ser un poquito más generales para decir, pues cuida tu marca, que es más de cine, ¿no? Y de televisión. O mira, pues el cuadro va a ser así. Sí. ¿No? Entonces ya vas adaptando las cosas. Pero como estamos muy aferrados, creo yo, en que no, esto debe de ser así, porque así lo aprendimos. Todo. Pero han cambiado las cosas. Para empezar, ya no hay teatros de 2,000 personas, ¿no? Sí. O sea, ya el teatro es cada vez más pequeño y más intimista. Sí. Por situaciones diferentes. ¿Eso es bueno o eso es malo? No lo sé. Es lo que es una realidad prácticamente, ¿no? Pero fíjate que en mi mundo ideal, por lo menos en las escuelas, lo que estaría muy bien es que hubiese 2 exámenes. El examen, la puesta en escena, o sea, la obra de teatro, y otra, pues sí sea por lo menos un cortometraje. Estaría chido un largometraje justamente para ver estas dos diferentes formas de actuar, ¿no? Diferentes niveles de energía, de contención y de expresividad, pero obviamente requiere de lana y obviamente de más logística y todo, pero estamos hablando que sería lo mejor para la formación de uno. Y esto que me dices de las tradiciones... Uy, papá. Óyeme bien. No. Voy a cortar arremángate. Le voy a romper. Bueno, continuamos con la papaya. El gato aquí. El arañazo. No. Es que justamente hay que pensar cuándo es justamente, repito otra vez, cuándo es necedad. El otro día, que ahorita un amigo me está observando, hicieron una fiesta a mis amigos y me dijeron, no, bueno, pues hagamos la fiesta, nos vemos a tal hora. Y yo les dije, güeyes, ¿qué les parece si lo hacemos
en la tarde. O sea, en vez de desvelarnos, vamos a hacer todo el mismo proceso de llegar y llegamos con las botellas, lo que ustedes quieran, lo que gusten, a tal hora, digamos 4 de la tarde, para que así dentro de tantas horas, pues ya, digamos, vamos a dormirnos y no nos desvelamos tanto. La convivencia es la misma, todo es lo mismo, solamente que nos vamos a desvelar, porque yo ya no aguanto desvelarme, ¿no? No, hasta el día de hoy me chingan así, de que soy un viejito, lo que sea. Pero justamente el argumento fue más que nada como que es que así ha sido siempre, es una tradición, sí, es algo, sí. Es una parte de nuestra cultura. Sí, sí, sí. Pues sí, pero, o sea, ¿qué cosas dentro de la tradición han cambiado por un bien? No estoy diciendo que lo mío sea la mejor idea, solamente es de repente que hay cosas que ni las piensas, porque han sido así siempre, ¿no? Y de repente llega alguien y te las quiere cambiar y uno puede ya sea reflexionarlo, ofenderse o negarlo, va dependiendo. Y fíjate lo que dices, yo tomé un taller de programación neurolingüística y nos decían eso, estamos programados, entonces más bien debería ser el taller de desprogramación, ¿no? Sí. Entonces estamos programados de muchas cosas que ni siquiera sabemos que es una programación, simplemente las hacemos porque ya es parte de la vida y todo eso y ha sido generaciones tras generaciones, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te quitas eso? Pues para empezar tienes que cambiar hábitos, por muy sencillos que sean, ¿no? Pero eso es un hábito, por ejemplo, de decir vámonos todos los viernes, nos vemos a las 10 de la noche y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Eso es un hábito. Sí. No hay una ley que diga tiene que ser los viernes a las 10 de la noche, ¿no? Son horarios que se han establecido porque son de oficina, porque se trabaja de lunes a viernes, bla, 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 ¿no? Sí. Pero raro con nosotros porque nosotros no tenemos horarios, ¿no? O sea, a veces tienes fines de semana más ocupados que entre semana, ¿no? Entonces la fiesta se hace en martes. Sí. ¿No? Pero es difícil de entender eso, ¿no? Y tiene que ser el viernes. Cambiar hábitos te ayuda a desprogramarte. Exacto. ¿No? Y te da una amplitud de visiones diferentes, muy cañonas, ¿no? Por supuesto. Sí. Eso en cuestión de técnicas. Pero también estaba pensando, por ejemplo, en como actores. ¿Cómo nos cuesta también trabajo? Y lo que decías al principio. Si aprendimos algo, eso es la ley. Y entonces ya no puedes trabajar con ese actor porque ya aprendió así. Es que, ¿no? ¿Cómo te explico que una vez, antes iba más seguido al quiropráctico? Entonces, pues iba con uno, ¿no? Y me tronaba de tal manera y ya, qué rico. Y de repente fui con otro, a mí me encanta que me tronen, me fascina. Y voy con otro. Y me comienza a tronar, pero de otra forma. Y fue como que y no quería. Y ya de repente dice, a ver, mejor de esta manera. Y ya otra vez, crack. Y me dice, mira qué cagado que el cuerpo también tiene memoria. Tiene memoria, ¿no? Y también tiene sus propias costumbres, sus propios hábitos. Entonces, sí es algo que luego se te arraiga. Y es importante concientizar no solamente la mente, sino también tu propio cuerpo. Sí, pero sí está cañón, ¿no? Que tú pienses que lo que aprendiste, para empezar, cuando sales de la escuela, todavía sigues empleando lo aprendido, ¿no? Pero se te quita luego y vas quitando y no te das cuenta. Y dices, ¿dónde está la disciplina que antes tenías, no? Antes llegabas 1 hora, 2 horas a calentar, tenías tu atención en lo que tenía que estar, repasabas tus textos, analizabas nuevamente, o sea, todo era para que la función de la escuela se diera lo mejor posible. Sí. Y ya después te vas quitando con eso, ya llegas 15 minutos antes, y se va perdiendo. El problema es que como pues a final de cuentas el público va a aplaudir o te van a pagar o lo que sea, pues ya no es algo personal. Y debería de ser algo personal, ¿no? Entonces se va quitando lo aprendido. Pero peor, que vas quitando lo aprendido y solamente te quedas con 2, 3 cosas y eso es la ley, ¿no? Entonces, no solamente es aferrarse al pasado, sino aferrarse a tu idea de que esto es así. Uh-huh. Y ahí empieza la pugna de convencer, de casi, no, ándale, por favor, ¿no? Actúa, o ven, fíjate, por aquí va a estar más bonito, ¿no? O algo así.
por aferrarse precisamente no quiero decir ni técnicas, porque te digo, se van perdiendo las técnicas, se va perdiendo lo aprendido. Uh-huh. Y algo pasa en el cerebro que no lo ven, ¿no? O sea, que simplemente es así. Entonces es cuando empiezan a decir, es que el público está mal, es que la obra está fea, es que el director no me sabe dirigir, es que mis compañeros son malos compañeros, es que, y no vemos desde adentro cuál es ese problema, ¿no? Sí, sí, creo que es ese. Tan solo el decirles, apréndete un texto, ya es como, ay, ¿de veras? Pues sí. Sí. Pues sí, ¿cómo te explico? Sí. Y es que sí, uno sale si uno estudió, sale de la carrera o del taller, lo que sea, con varias herramientas, un repertorio de ejercicios de concentración, de calentamiento, para crear personaje, etc, para conectar y lo que sea. Y ya cada uno pues dice, ¿sabes qué? Yo me sentí mucho mejor con este no tanto, y ya se va amoldando, ¿no? A todo esto, pero como tú dices, poco a poco uno los va descartando estos ejercicios porque piensa que ya tiene más experiencia y ha salido en tales cosas, entonces no ha sido tan necesario, ¿no? Y ahí se va uno quedando con rasgos de ciertas cositas, o sea, de repente el ejercicio que requería de hacer como toda esta secuencia de movimientos, quién sabe qué, de repente ya se volvió un giro de cabeza. Digo, así de absurdo, pero pasa mucho. Y sí, o sea, yo cuando he estado ahí con otros actores y actrices trabajando en una obra, pues sí, el día del estreno, pues todos estaban súper concentrados, llegaron súper temprano, estaban ansiosos, emocionadas y así. Y sí, los ejercicios, y ya sabes, nos agarramos de la mano y lloramos y gritamos mierda 3 veces y todo esto. Y ya lo comparas como con la mitad de la temporada, que sí, también como que se ve un poquito, a veces se pone un poco más aguado en público, ya no llega tanta gente y lo que sea. Pues sí, y yo digo, hablando yo como general, ¿no? Sí, yo que al principio me echaba así como mi dieta muy específica para actuar. Exacto. Y ya de repente llego crudo, ¿no? Antes de entrar en escena, llego una media hora antes. O sea, digamos lo mínimo que me exige el director, la producción, de estar allí, ¿no? Sí. Y ya hasta el final, ya en el cierre otra vez, mierda. Y sí. Hay pocos que neta sí los veo que hacen sus rutinas, hacen como sus rituales, que los tienen que hacer siempre y yo los respeto. Hay unos que quizás sean como más supersticiosos, pero hay unos que sí mantienen como ciertos ejercicios o cierta rutina para que puedan, pues, Pues es que es realizar. Eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, si dices que es una técnica, pues es una serie de pasos. Entonces, cuando te dicen qué técnica tienes, pues más bien es explicar qué serie de pasos tienes. Sí. Pero que sean reales, no que sean como que yo los que aprendí y los olvidé. O sea, no. O sea, ¿cuál es tu técnica para llegar a ese momento de tercera llamada, ¿no? Sí. Fíjate esto, un paréntesis de que dices de mierda. A mí personalmente me saca de onda. O sea, sí es echar buena vibra, pero ¿por qué tiene que ser 5 minutos antes de empezar la función? O sea, todo el proceso que hice de calentamiento, de concentración, atención, todo eso, se va con el mierda, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer, ¿qué tal si lo hacemos 2 horas antes? O bueno, 1 hora antes, para que no piensen que es como mucha exigencia. Pues, media hora, ¿no? Bueno, y lo hacemos, y ya que cada quien vaya a lo suyo. Yo entiendo que es por una especie de echar buena vibra y compañerismo. Sí. Pero ¿cómo te diré? La ficción es tan frágil que se puede romper en cualquier momento, antes de empezar la función. Entonces, todo tu ser debe de estar para esa ficción. Y ese tipo de rituales, porque se me hace un ritual, porque ya todo el mundo lo hace. Totalmente. ¿No? En cualquier compañía que vayas, mierda. Al maestro igual no lo soporta, le caga. A él no le gusta para nada eso de mierda. ¿Quién sabe qué maestro? Pero usa barba. Con todo el mundo usa barba, ¿no? Y sí, igual a mí se me quedó eso también, como a ti. Yo lo he tenido que hacer, pues, obviamente, como
por solidaridad, y cuando yo soy el director me siento responsable, me siento mala onda que no lo haga. Sí. Es lo feo, ¿no? De que siento que de alguna manera tengo que integrar a todos, tengo que hacer como un pacto de decir estamos en esto juntos, pero estoy de acuerdo de que pues en mierda. Pero pues por eso así empiezan las obras, como decía un maestro, parecen que las obras apenas se están horneando cuando empiezan, ¿no? Sí. Y se está horneando durante hasta que ya está listo el pastel a la mitad de la obra. Sí, no. Todo tiene que estar para empezar bien. Y creo que eso es uno de los detalles que hace que las obras no empiecen como deben de empezar. Es una teoría interesante. Puede ser una teoría interesante. Pero como dices, si tú te pones a exigir de alguna manera que debe de ser respeto hacia tu trabajo, decir, chicos, perdón, pero yo no le entro a eso. Si quieren lo hacemos antes, pero yo no le entro a eso. Ya, luego, puto, o sea, te echas de enemigos a todos, ¿no? No, sí. Así que, mamón, ¿dónde estudiaste? Lo mejor sería que uno dijera, oye, Eduardo, pues gracias por compartírmelo y nos vemos después de la función y qué chido, gracias. Sí, pero no, sí va a ser, ok. No, bueno, ojalá esas costumbres. Eduardo, así llega el director. Escuché que no quisiste hacer mucha mierda. Que no quisiste decir mierda. Hicimos algo mal contigo, estás molesto porque yo no voy a soportar tus Sí. ¿No? Sí. Pero bueno. Oye, pero fíjate que también escuché una entrevista de un actor ya muy famoso que estudió en Anthony Hopkins, Robert De Niro. ¿Quién más digo? Los dos únicos que me sé. No, que estudió en estas escuelas que son muy exigentes, tipo el CUT. Okay. Sí. Igual las otras, el CNA, Casa Azul, la Casa del Teatro, muy etcétera. Tienen sus objetivos y su disciplina, ¿no? Uh-huh. Entonces, no quiere decir que en todo, pero salen con exámenes muy buenos. No siempre, uh-huh. pero es gracias a esa exigencia que se da que salen estos productos. Entonces escuché años después, ya cuando era famoso y todo eso, que dice que algo que no le gustó y que aprendió después, porque salió con esa exigencia y a todo trabajo que lo invitaban, él mismo tenía esa exigencia, sí. hasta que alguien le dijo, no, estás bien, ya, tranquilo, bájale. Y le fue bajando y ya no tiene esa exigencia que antes tenía, pero como es famoso, se esconde detrás de la fama, ¿no? Y no tiene la misma calidad de actor que la que tenía al principio. Entonces, aguas con la experiencia, porque la experiencia no quiere decir que sea para bien, a veces sí. Es para mal. ¿No? Es que, híjole, yo siempre seré de la idea que exigirse está bien. Digo, tampoco hay que estresarse por eso. O sea, hay gente que sí lo lleva a un extremo y nunca está satisfecho con su trabajo. Creo que sí hay que ser objetivos, pero no, el director no debería exigirte. O sea, al final eso es para ti y los actores y actrices que para mí son los que valen la pena, y los que valen la pena son los que se quieren arriesgar y siempre están en búsqueda de algo, ¿no? Que de repente aunque tú digas, oye, no, pues está chida, no, pero ¿cómo crees? Siento que aquí se le puede escarbar más, ¿no? Se le puede sacar más a este personaje. Y luego el director dice, ay, güey, sí, qué chido que me digas eso, gracias. Se hacen cómplices, ¿no? Y esto que me dices también de la experiencia, ¿cuántas veces ha dicho el maestro? Ay, maestro, no te quiero quemar. No es quemar. No, más bien si es una observación que creo que es importante mencionarla. Es que... No, es que luego sí me dice que hay los actores ya luego de mayor edad, no todos obviamente, algunos, sí, pierden. Ajá. Porque están bastante cómodos, ¿no? Y también, y ya cuando tienen cierta fama, pues ya, ¿qué importa, no? O sea, es como que los pongas en escena y ya tienen ciertas mañas como para actuar y para verse interesantes, y tienen la voz ronca, entonces, wow, qué chido. Y ya. O sea, pero ya nos están exigiendo, son pocos los que realmente se están jugando la vida a una edad que tengan, ¿no? Alguien que admiro mucho y lo noté, y neta todos los días siempre estoy en búsqueda de algo y está preocupándose genuinamente porque sabe bien su personaje, Julieta Gurrola,
de verdad que me sorprendió. Yo no sé qué onda con esa mujer, pero todas las veces que la he visto, y en cine también, no sé, son de esas personas que ves que es la actriz, pero es otra persona, ¿no? O sea, yo no sé qué tiene en su mente, yo no sé cómo trabaja, o cómo sea su casa o algo así, pero yo veo que hace la tarea, ¿no? Y que no se ve que hizo la tarea. O sea, lo estoy suponiendo que está ahí macheteándole y dándole y dándole y dándole, para buscar precisamente eso, el riesgo. Sí. No el lugar común donde ahí me siento cómodo y se está arriesgando más. Exactamente. ¿No? Y se siente, no es algo como que, esta actriz debe de ser así, esta actriz. No, hay mucha diferencia entre este tipo de actores y actrices a los otros. Por supuesto. Y se nota. No, y es que te digo, o sea, a principios de la pandemia, cuando estaba poniéndose de moda, digamos, las obras virtuales, tal institución subió esta obra virtual de un monólogo con este actor ya grande, de renombre. Y lo que estaba... De hecho, me gustaría como fumar un tabaco, no sé, algo. Exactamente. Exactamente. Pues no que hace mucho daño, el tabaco, por cierto. Sí, claro. Y comenzó a leer el texto solamente. Y sí, lo estaba pues actuando y así, pero fue una lectura dramatizada estoy segurísimo, una lectura que agarró casi ese mismo de no lo sé, pero o sea, estás leyendo el texto y la verdad es que no me transmitió nada. Y sí me dio coraje porque dije, no puede ser que esta institución esté como promoviendo esto. O sea, sí fue una cosa urgente y sí fue como que pandemia y estamos tratando. Pero dije, yo sí pienso en que mejor hay que esperarse un poquito. No importa, o sea, vale madre si alguien te gana con la idea innovadora de que es teatro virtual. Lo importante es que tenga calidad la obra, ¿no? Que se actúe bien, que se aprenda el texto, digo, no, es que lecturas dramatizadas. No sé, déjame decirte que algunos que han visto esos trabajos también han dicho excelente. La aplauden. Pero fíjate qué palabra, ¿no? Así como genial, excelente. Entonces es como, si es genial, o sea, ¿qué más hay arriba de eso? Y entonces ves otras lecturas que están igual, pero no están geniales, ¿no? O sea, el señor lo hizo genial. ¿Por qué? Porque es una institución, porque es alguien conocido, y si nos vemos, alguien, vuelvo con esta palabra, aferrándose al pasado, esta frase, que solamente está empleando mecanismos aprendidos, y se ve el mecanismo ahí, ¿no? Esta forma de leer con comas altas, comas bajas, puntuaciones, todo, o sea, se ve ahí la textura, ¿no? Sí. Se ve cómo está cosiendo esto. Y estos son hasta a veces más mañas, ¿no? que mecanismos. Sí. Obviamente. Que ahorita dijiste algo muy importante, o sea, creo que no hablamos. No, ahora sí que la actuación en sí, o sea, de repente, ¿qué pasa cuando montas una obra y tienes actores y actrices de diferentes edades? Y un director no observa eso, y cada quien en su propio mundo, güey. Sí. Y justamente los que son de mayor edad, los actores y actrices, pues traen consigo pues cierta tradición. ¿Te acuerdas de un ejercicio en la carrera de dirección? No me acuerdo quién lo hizo, pero me acuerdo que era una señora ya grande, ¿sí? O sea, de unos 60 años, ajá, con una chavita de unos 20 y tantos, no llegaba a los 30. Entonces, lo curioso es que se veía la diferencia de técnica. Sí, exactamente. ¿No? Se veía como una técnica anterior, una forma que aprendió y que así sigue la señora. Sí. Y una nueva técnica o un método, no sé. Sí. ¿Cuál es la correcta? No hay. Es cuestión de que se elija en ese, digamos, en esa puesta en escena, en ese universo, cuál es el tono que corresponde, exacto, ¿no? Exacto. Pero si uno está haciendo esto y el otro lo otro, pues sí nos vamos a hacer bolas. Pero ¿cómo le dirías, ya sea a la chava o a la señora, sabes qué, vamos a hacerlo diferente? ¿No? Porque entonces la que ha hecho así durante 40 años te va a decir, es que yo llevo 40 años haciéndolo así.
Sí, se nota. Es que lo peor que uno puede hacer es decirle, es que tu forma de actuar es incorrecta. Y yo creo que ahí ya metiste la pata. Sí, es más bien decirle. Ya hubo el distanciamiento. Yo creo que es como decirle, estás haciéndolo muy bien, vamos a buscarlo por otra parte. Y hagamos esto y esto. Y no seas como tan directo del por qué. Sino creo que hay que ser cuidadoso, ir como moldeando ese trabajo poco a poco, ¿no? Porque si no, yo creo que vas a justamente un poquito a sofocar, vas a hacer sentir a la actriz, al actor que lo está haciendo mal y no le va a gustar, digamos, tu visión del concepto, ¿no? Eso no tendría que pasar. No tendría. En un mundo ideal, ¿no? Sí. En un mundo ideal creemos, no lo sé, si todos, pero no todos obviamente, si no, no estaríamos hablando de eso, que tenemos que, convendría actualizarnos, estar como al pendiente de lo que está pasando. Creo que sí han cambiado las formas de actuación. Totalmente. Te voy a decir, sí. Hay una película que se llama Perfume de Violetas, okay, de una chavita, de dos chavitas, que son como de barrio y demás, ¿no? Muy fuerte la película. La chava, el hermano la vende, la prostituye por unos tenis, así, ¿no? Y la chava pues sigue su vida, ¿no? Así, es parte de su barrio, por decirlo. Sí, sí. Y la forma de actuar de esta niña era tremenda. Parecía no actriz, pero sí era actriz. De estos que hemos hablado, que directores contratan a no actores, que son personas así, que nunca han estudiado y nada más porque tienen ciertas características, sí, los contratan. Pero ella parecía no actriz. Pero sí es una actriz. Sí es actriz, estudiada y leída. Es que eso es lo que debería ser. Pero ella, no sé si lo sabe, si un día la encuentro le voy a decir, ¿sí? Marcó una diferencia de un antes y un después. La marcó tanto que muchos se aferraban a no cambiar y decir, es que el teatro no es así, la actuación no debe de ser así. No me acuerdo las palabras exactas que decían, pero tenía que ver con que el teatro es como más, debe de ser más, no grandilocuente, sino más artístico. No sé a qué se referían eso, pero bueno, no puede ser tan real. Y nos hemos aferrado a eso tanto que todavía vemos actuaciones que no son así. Y el mundo está cambiando. Sí. No solamente en México, está cambiando en todos lados. Está cambiando. No estamos diciendo hay que copiar a los norteamericanos, que ellos trabajan, creo, el realismo de una manera específica, ¿no? Y sí, y ahora sí que según su nación, según sus hábitos, su cultura, sus tradiciones. Y si nosotros queremos copiar eso, que te digo que a veces he visto que en películas o en teatro han querido como copiar el comportamiento de los gringos, se ve rarísimo. Porque al final nosotros somos mexicanos y pues tenemos ciertas tendencias de cómo somos. Solamente que obviamente si estamos interpretando a alguien de Estados Unidos o de Europa, lo que sea, pues ya iremos adaptando nuestro comportamiento. Pero sí, yo creo que el mexicano sí tiene cierta esencia y tienes poca batería. Pero yo creo que aguanta. ¿Sí? ¿Va? Cuando vemos que ya corremos, nos ven que estamos corriendo y poniendo cables y todo eso. Conste. Nos arriesgamos. Pero te estaba diciendo, entonces, que lo que sí es cierto que ahorita el mundo, digamos, en cuanto a lo actoral, creo que sí se ha ido a una cuestión mucho más naturalista, yo diría, más que realista. Ahora, esto de naturalismo y realismo no es algo nuevo. No, o sea, desde los griegos tenían estos estilos. Obviamente, como dices, es como una especie de conducta humana, ¿no? Sí. O de moda, o tal vez el momento que está pasando. Ya estaba, pero lo que dices, de tener nuestra propia identidad, y lo hemos hablado, hay que echarnos un clavado hacia quiénes somos. Y ahí va a venir nuestro propio realismo. No el realismo norteamericano, no el realismo ruso, ni francés, ni nada. Nuestro propio realismo. Y creo que
que la Ciudad de México tiene tantos realismos, o sea, tú te puedes ir a es barrio la cuestión. Y a Exactamente. otro y es diferente. Va a depender mucho y que el que uno generalice eso está mal. Y por eso ya ahorita el tema de que es tan absurdo que que exista un acento neutral, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es la bronca? Que justamente ahorita que estamos en esa tendencia de que sea como lo más similar a nuestra realidad. Lo que está pasando, y nos pasaba muchísimo en primer año, por ejemplo, es que queríamos justamente eso, ¿no? Y más porque eran ejercicios de A y B, que les digo que eran improvisaciones siendo nosotros mismos. Nos preocupaba más que nos viéramos naturales a que sintiéramos de verdad. Y es la bronca, justamente, que cuántas veces no hemos visto actuaciones de que solamente se quieren ver como que verdad, que todo sea naturalito y orgánico. Ajá. Y luego se nos olvida que lo importante es la verdad, lo que estamos sintiendo dentro de nosotros. Y hay como cierta cosa, ay, si hago esto, si reacciono así va a parecer que no es realista, no es natural. Y ahí es cuando nos comenzamos a tropezar. Y empiezan a agarrar mañas ahí encuentran por verse mañas. naturalitos. No sé, vean una película, por ejemplo, de actual mexicana, sobre todo cuando quieren verse naturalitos, que empiezan a ser como... El hombre, güey, el hombre siempre está haciendo esto, ¿no? Ajá. Pero la forma de hablar también tienen como una especie de pausas que hasta se cuentan. Y un poquito 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Eduardo, ¿no? estoy muy cansado de esto. O repiten la misma palabra. Sí. ¿no? Es que, bueno, como te iba diciendo... Y a los diálogos les van metiendo muletillas. O sea, les meten como suspiros, o les pausan, o ponen como un esques, y así... Porque están tratando como agarrarse de algo para sentirse que están cómodos en algo natural, porque tienen miedo de decir un texto. Sí, por eso de repente nosotros nos enfrentamos a un texto del siglo de oro, a un texto de Shakespeare, un texto un poco más viejo, más tradicional, y nos ponemos muy mal. Una vez fui a un casting de una obra en verso. Y dije, pues bueno, vamos a hacer el casting, ¿no? Entonces estaba un chavo antes haciéndolo. Sí. Y leía el verso mal, pésimo, ¿no? No entendía la métrica, los encabalgamientos, todo lo que tiene que ver con el verso. Y pues, ¿qué haces aquí si es una audición de verso, ¿no? Sí. Entonces ya, bueno, me toca y empiezo a leer lo que me tocaba, y además me había aprendido una escena, ¿no? Uh-huh. Y el chiste es que lo decía así, o sea, con el ritmo que debe ir, con la métrica y todo eso, y me quedé todo, y me dice el otro actor, es que ¿cómo le haces? Pues ¿cómo le hago? Estudiando. Sí. No es una fórmula mágica, no es agarrar mañas. O sea, cada cosa tiene su lugar. Sí, y te digo, ¿cómo tienen miedo los actores de las nuevas generaciones de no verse natural? O sea, de decir un verso, de hablar de una forma distinta a como hablan en la cotidianidad. Y mi generación estuvo muy coja en eso. O sea, creación de personaje, algo, o el neoclasicismo, o todas las técnicas que fueran algo fuera de lo realista, algo que fuera más estridente, más, digamos, exagerado, más grandilocuente, pues ahora, si vamos a ser exigentes, yo por ejemplo soy de los que se aprenden palabra por palabra, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo no hacerlo. Sí, igual yo. Por esa onda de hay que hacerlo natural, y lo que, dilo con tus palabras. Entonces ahí me pregunto, ¿faltarán escritores, guionistas? ¿No? Donde, a ver, entonces, si yo soy un actor que se aprende así, literalmente las cosas, pues tráeme un guión que sea realista, no que sea literario, ¿no? Nadie habla naturalmente como en el siglo de oro, ¿no? Entonces, tráeme un texto realista, que es muy difícil, obviamente, habrá pocos que... Jimena Escalante creo que es la que se acerca muchísimo a hacer textos más realistas de esta época,
Que por eso tiene mucho 3 puntos, palabras cortadas, porque así hablamos, ¿no? Sí. Con esa forma. Trata de imitar eso. Ajá. Y entonces, pues bueno, ya hacen un poquito más fácil tu trabajo, por decirlo así, ¿no? Sí. Pero entonces tráeme un texto que tenga que ver con eso. Van a decir, no, pues es tu trabajo como actor. Ok, ahí vamos otra vez. ¿Dónde va a haber esta comunión entre todos de decir, tu director haces esto, tu guionista esto, tu actor esto, y todos nos juntamos para que salga un producto? Sí, así como una buena dirección, un buen texto ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo, no sabes cómo se goza cuando tienes un buen texto en la mano. David Mamet es alguien que de verdad hasta parece fácil, ¿no? Y aun cuando se traduce creo que se logra bastante. Y sí, se siente pues lo que debe de ser. Pero, por eso yo recomiendo siempre que lean textos. Es que dicen, ¿qué obra es buena? Pues no lo sé cuál sea, pero hay obras que ya están reconocidas mundialmente y que llevan siglos y que llevan décadas y todo eso. Entonces, lean esas obras que ya están recomendadas, todas las que quieran leer, para que empiecen a tener un punto de comparación. Sí. Y lean todo, así como vean todo tipo de teatro para decir sí, no, porque si nada más volvemos a las costumbres, ¿no? Si nada más estás yendo a un tipo de teatro, pues vas a decir que es el único bueno, porque no conoces otro. Exacto. ¿No? Sí, y lo que dicen mucho últimamente, ¿no? Que estamos enfermos de... Sí, nada más voy a quitar esto para que no te saques. Sí, me está estresando mucho. Que estamos, ¿cómo le dicen? Estamos enfermos de realismo. De realismo. Entonces... ¿Y sabes que en otros países ya pasaron el realismo? Ya están en otra onda. Por ponerles nombres así como el superrealismo, hiperrealismo. Sí, no sé. También, sí. O sea, ya están en otras cosas. Sí, no importa. O sea, a lo que voy es que me pasó mucho justamente con la gente que es ajena al teatro y ve más que nada cine. Luego sí les cuesta ver teatro y sentir que está exagerado, ¿no? Y no, siento que no es el caso. Me preocupa a veces porque, digo, quizás no fue la mejor obra y así, pero creo que para mí lo más importante siempre va a ser la verdad que se está transmitiendo. Que eso, la verdad, va más allá del tono, va más allá del formato, va más allá de la historia. La verdad es lo que está sintiendo el actor y lo que logra transmitir hacia el otro, ¿no? Entonces, exacto. Es que, por ejemplo, hablando de estilos, por ejemplo, está el romanticismo, ¿no? Sí. Con el realismo. Sí. Entonces, pensaríamos que el romanticismo tiene que ver más con el melodrama. Sí. Y estamos confundiendo estilo con género. Y como lo escucho muchas veces esto, ¿no? Es que es melodramático. ¿De qué estás hablando? Del estilo. No, eso no es el estilo, ese es el género. Y el género tiene sus propias características. Y el estilo, por decirlo así, es la forma. Sí, no nos vayamos muy lejos. O sea, ¿cómo rayos logró una película animada de animales que hablaban? Caricaturizados. Dilo 3 veces. Caricaturizados. Ya lo dije una vez. Caricaturizados. Nos hiciera llorar, ¿no? El Rey León. Se cae un león que nos hablaba que se asemeja a un león de verdad, pero los leones en realidad no hablan. Y cómo rayos esto nos hizo llorar, ¿no? Es que fíjate que en el cine de las caricaturas, como obviamente carecen de emoción, porque son caricaturas, tú las llenas. Para eso están hechas, para que a propósito tú llenes esa carencia que estás viendo. Exactamente. ¿No? O sea, no me digan que el Rey León está sintiendo, es una caricatura, ¿no? Entonces tú te proyectas en esa caricatura. Oye, pero yo sé que no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, ya hablamos de actuación técnica y todo eso, pero nosotros como directores también existe eso de aferrarte a algo, ¿no? O sea, yo he trabajado con directores que aprendieron de una manera y entonces ya dirigen así. Y es como que te saca de onda, ¿no? Por ejemplo, había un director que era muy efectivista. Entonces le ponía al pastel todavía el merengue de cereza, relleno de chocolate y todo eso, y era demasiado. ¿Por qué? Porque así lo aprendió de los que actuaban para el público. Nunca actuaba así contigo.
siempre actuaba abierto o en diagonal y su cuerpo rarísimo con el otro, ¿no? Y tú dile, no, ya no lo hagas, ¿no? O sea, y el cortocircuito que se le genera porque le dijiste eso de algo que ha hecho toda su vida. Porque así aprendió. Porque así aprendió y eso es lo que quería el público. Ajá. Y de repente me da mucha risa como de repente hay gente que ha llegado hacia mí y me ha dicho, sí, público ajeno, ¿no? De lo que tiene de idea del teatro. Que me dice, oye, es que le diste mucho en la espalda al público. Oye, no, es que no hiciste esto y lo otro. Y es... ¿Pero quién te lo dice? ¿Gente de teatro? No, o sea, gente ajena o gente que quiere hacer teatro amateur. El teatro amateur está lleno de unos clichés espantosos, güey. Sí, pero deja eso, o sea, lo peor de todo es cuando lo trasladas a lo profesional. Exactamente. Profesional es que ya estés cobrando por eso, ¿no? Y que lo vendas así. Güey, una vez me contaron de un director que estaba haciendo el montaje de la adaptación de una película. Entonces, ¿sabes cómo eran sus ensayos según esto? Tenía su laptop con el DVD de la película. Entonces, veía una escena y ya de repente, ok, vamos a hacer esto. Y copiaba, o sea, quería copiar tal cual lo que estaba sucediendo de la película, lo quería por completo imitar en la puesta en escena. ¿Y sí lo montó? O sea, ¿sí lo logró? Pues no lo sé, ahí sí no supe eso. Fue una cosa que me contaron de hace mucho tiempo, digo, el tiempo suficiente para que existiera una laptop con DVD. Sí. Entonces sí es relativamente reciente, pero no sé qué pasó, no sé qué fue. Me contaron que eso sucedió, que eso existió. Ay, Dios. O sea, pero no. Quizás hay que hablarlo en otro momento porque quizás alguien lo esté viendo y nos va a decir, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo? Es una adaptación de una película. ¿Por qué es incorrecto hacer eso? Entonces, no sé cómo podríamos meterlo en tal tema. Ahorita lo notamos, pero creo que sería interesante hablar como de el cliché, las imitaciones o lo auténtico quizás. No sé cómo lo podríamos plantar, ¿no? Pero creo que es un tema importante de discutir. ¿Sabes por qué? No me acuerdo si era Bertolt Brecht o Gordon Craig que le echaban a otros directores o otros actores que montaban algo que ya se había puesto, ¿no? Y tenían esa premisa de decir, si vas a hacer algo que ya hicieron otros y tuvieron éxito, tienes la obligación de hacerlo igual o mejor, ¿no? Entonces, por copiar algo, que además es otro lenguaje, pero bueno, como dices, lo podemos hablar en otro tema, el cine que el teatro. Sí. Por copiar algo, por decir, yo lo puedo hacer, no entiendes el proceso precisamente, ¿no? Y no es una copia, es como la copia pirata del clon de la película, ¿no? Porque no se entendió, nada más vieron el resultado. A mí me tocó decir a uno de los actores, porque sabes que hice la adaptación de una película, obra de teatro. Sí. Les dije a los actores, no vean la película, no tiene nada que ver. Y estoy seguro quien la vio, porque dije, eso lo sacaste de la película. Sí. No le dije nada, o no les dije nada, ¿no? Pero dije, ya, lo sacaron de la película. No, y lo peor de todo es que agarraron un mecanismo, lo repetían exactamente en la misma palabra, con el mismo gesto de la película. Dije, era mucho como tratar de convencer, ¿no? ¿Qué hora es? Ya 8:45. Pues no sé si quieras terminar con algo antes de que sí. me mates. Pues aclaro algo. Yo pensé que tenía cargada toda la computadora. No pensé que fuéramos a usar. Aquí mira, al final en que se está viendo bien. Espero que le haya puesto play. Sí, mira, yo tengo como conclusión que sí, digo, el título lo decía un poco, pero definitivamente no hay que aferrarnos al pasado en ningún aspecto. O sea, fuera de lo artístico en nuestras vidas, eso no es bueno. No hay que ser necios, no hay que siempre estar haciendo lo mismo. La mejor manera de uno de autoconocerse y de poder hacer cambios en su vida es cuando justamente
da ese salto de buscar algo fuera de la rutina, ¿no? O sea, digo, siempre debe haber un propósito, creo, para esto, pero lo importante es que no nos quedemos clavados siempre con lo mismo. Y hablando en cuanto ya actualmente, o también en dirección, o lo que sea, es que nos permitamos escuchar al otro, nos permitamos trabajar con el otro, porque lo importante es la puesta en escena, es el cortometraje, la película, la serie, lo que sea. Es ese trabajo en equipo que necesitamos encontrar las herramientas y las estrategias para colaborar. No es individual esto, pero también voy a decir que es importante también retomar y dar una mirada hacia atrás a las técnicas, o sea, recordar los ejercicios, recordar o investigar sobre el pasado para conocer, quizás encontremos algo que nos ayude, porque en este mundo en el que vivimos, que es sumamente efímero, todo se va en friega, todo va rapidísimo, y como hemos dicho varias veces, las temporadas en el teatro cada vez son más cortas, los procesos de ensayo son cada vez más cortos, la gente, su atención es mucho más corta también, se distraen fácilmente y todo tiene que ser una duración mucho más corta. Entonces yo creo que también es importante pelear contra eso, pelear contra lo que está de moda. Es importante ser auténticos, es importante también darnos el chance de explorar, darnos el chance de trabajar, de no tener que estar buscando siempre los resultados, de más bien estar disfrutando el proceso, y probablemente de eso pueda surgir algo mucho más interesante a solamente querer estar haciendo las cosas automáticamente. Pues está muy cañón lo que acabas de decir, ¿no? Porque igual, voltear hacia atrás es como entender también la época en que pasaron las cosas, ¿no? Recordemos que antes era la época de los actores, no había directores, así como la figura como tal. Llegan los directores, ponen reglas. A ver, cabrón, ya a ver, exacto. La madre de esto. Y hacen esto y lo hacen, o sea, el director llegó como realmente un militar, ¿no? A ver, hijos de la ching. Y se hace porque se hace. Entonces, ya no son esas épocas, ya son otras necesidades. Lo que acabas de decir, ¿no? Ya no hay esos tiempos de ensayo, y eso es una realidad, ni modo. Quisiéramos que fueran más tiempo, pero es una realidad. Entonces, tanto los directores como los actores como los creadores del equipo, tenemos que entender la realidad de los tiempos. Y, ni modo, con el mismo objetivo. Sí. ¿No? Así es, ni modo. Tenemos 2 meses de ensayo, 1 mes de ensayo. Que se utilice bien, que se haga bien. Que se utilice bien, por Dios. No, o sea, no nos perdamos en nimiedades, no hagamos estupidez, no perdamos el tiempo en pensamientos individualistas, en yo estoy bien, tú estás mal, llegué tarde porque me vale madres el tráfico. Tantas cosas que comenzamos a hacer para sabotear el proyecto, que ese poco tiempo que ya teníamos todavía lo reducimos muchísimo más, y eso está de la fregada. Porque creo que también en las escuelas hay más tiempo que en la realidad, o sea, ya laboral. Por eso siempre hemos dicho que luego los exámenes finales de las carreras de actuación son realmente buenas, y aparte con grandes maestros como directores, y qué lástima. Y que todo un equipo. Y todo un equipo, y lástima que muchas veces se queda allí, ¿no? Y que no se le dé el reconocimiento que se merecen muchos de esos. Ahora, eso es de los cambios que creo que no hay que aferrarse al pasado. Creo que también desde la escuela tienen que aprender a los tiempos y decir, nada más tenemos 1 mes para montarlo, o 3 semanas, ¿no? Porque la realidad va a ser esa. Entonces, ya vas creando un nuevo tipo de actores, un nuevo tipo de maestros, de directores, para que se enfrenten a la realidad, o nos enfrentemos, porque eso es lo que sufrimos, ¿no? Es que queremos que sean así las cosas cuando no es verdad. No se va a poder. ¿Le entras o no le entras? Pues le entro. Ok. Entonces tú vas a entrar diciendo, es que no, yo necesito tiempo. No, espérate, esa no es la realidad. Así están las cosas. Y entonces tienes que decir, ¿puedes o no puedes? Pero es que me enseñaron así, ¿no? Entonces ya desde ahí hay que empezar, que la vida ha cambiado. Para bien o para mal, ya la historia lo dirá, ¿no? Pero hay que darle ese cambio de tuerca para Totalmente. Para entender.
Bueno, me gustó bastante lo que platicamos el día de hoy. Se puso bueno. Sí. Siempre que se pone bueno pasa algo. ¡Oh! Ha de ser la energía, yo creo, ¿no? Que nos faltó hoy para la compu. Para la compu, literalmente. Sí, literalmente. Esas cosas pasan. Lo bueno es que tenemos aquí un respaldo. Y nada, lo compartimos también en Facebook y ya en YouTube y en Spotify. Que bueno, ya una vez lo digo, estamos en Instagram como la.papaya.cósmica, en Instagram, en YouTube, Papaya Cósmica, en Spotify, Papaya Cósmica, y también nos pueden encontrar en la página revista.marketing, allí en la sección de Así es la vida nos encontramos la Papaya Cósmica en Papaya Podcast. Y pues nada, también los invitamos a que vean el resto del contenido. Hay cuestiones muy interesantes allí. Y bueno, ya saben, Revista Marketing, tanto en la página web como en Facebook se encuentran. Yo creo que hacemos el switch de como lo hiciste la otra vez, ¿no? El cambio de video. O lo dejamos el otro y subimos este. Sí, o sea, hay que ver, hay que revisar si el video sí está allí. Si se quedó. Compartido, ahorita, si se quedó, ojalá que sí. Y sí, si no, subimos el video de YouTube ya directo con mejor calidad de imagen y sonido y fin de la historia. Pues no pasa nada, ¿no? Al final cuentas un podcast y el chiste es que no nos desconcentremos. Exactamente. Y que hay poco público, entonces. Hay que seguir. De eso se trata. Es. Avanzar. Pues nos vemos el próximo miércoles.